Una mujer entra a un banco en Guayaquil con una bolsa de lona. No es la primera vez, es la 20ª. El cajero la conoce, el guardia de seguridad la saluda. Ella sonríe, deposita, firma, guarda el comprobante y sale a la calle con el mismo paso tranquilo con el que entró. En la bolsa no quedó nada. En la cuenta, ese día, ingresaron $11.000. Como la semana anterior, y la semana antes de esa, y los meses anteriores. Siempre montos que no superan el umbral de reporte automático. Siempre en efectivo. Siempre con una justificación de papel. Una boutique de ropa en el norte de la ciudad. Un salón de uñas en Urdesa. Una importadora de cosméticos registrada en la Superintendencia de Compañías. Todo en regla. Todo con RUC activo. Todo con declaraciones al servicio de rentas internas. Y todo falso. Esa mujer no vendía ropa, no vendía cosméticos. Lavaba dinero para los lobos. Y lo hacía tan bien, con tanta precisión, con tanto conocimiento del sistema bancario ecuatoriano, que tardaron 3 años en identificarla. Cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, rastreó sus cuentas hasta el final, encontraron un flujo de más de $4 millones en depósitos fraccionados, distribuidos entre 16 cuentas bancarias, en 6 instituciones distintas, en 4 provincias, a nombre de 11 personas físicas y 3 empresas. 11 personas que no sabían que existían esas cuentas, cuyo número de cédula había sido usado sin su conocimiento por una red que conocía exactamente cómo funciona el sistema y exactamente hasta dónde puede llegar antes de que se dispare una alarma. Ese expediente tiene nombre en la jerga de la inteligencia financiera ecuatoriana, Caso Reina. Y la mujer en el centro de ese expediente no era una testaferro menor, era la arquitecta de una estructura de lavado que los fiscales que llevaron el caso describieron como una de las más sofisticadas documentadas en Ecuador en los últimos 10 años. Este es el guión de cómo el dinero del crimen organizado se vuelve invisible, no a través de las rutas que aparecen en el cine, los maletines en aeropuertos, las cuentas en paraísos fiscales con nombres exóticos, sino a través del trámite bancario de todos los lunes, del salón de uñas en Urdesa, de la importadora de cosméticos con facturas de China, del hombre de traje que entra cada semana a una casa de cambio en el centro de Guayaquil y realiza lo que, para cualquier cámara de vigilancia, parece un trámite normal, porque el lavado de dinero en Ecuador no ocurre en las sombras, ocurre a plena luz. En las mismas calles, en los mismos bancos, en las mismas ventanillas donde millones de ecuatorianos hacen sus trámites cotidianos. Y eso es precisamente lo que lo hace invisible, y lo que lo hace tan difícil de perseguir. Para entender por qué este expediente importa, hay que entender primero la escala del problema. Según el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador, el país lavó entre 2016 y 2023 más de $4.000 millones provenientes del crimen organizado. 4.000 millones. No es una estimación de activistas, es el número que maneja la entidad del Estado ecuatoriano encargada de prevenir el lavado de activos. Ese dinero no está debajo de ningún colchón. Está circulando, está comprando apartamentos en San Borondón, está financiando restaurantes en La Mariscal, está en las cuentas de ahorro de personas que firmaron un papel sin leer la letra pequeña o que sí la leyeron y decidieron que el riesgo valía lo que les pagaban. Los lobos y los choneros, los 2 grupos armados que llevan desde 2020 en guerra territorial por el control de las rutas de droga y los mercados de extorsión en Ecuador, tienen algo en común que sus enfrentamientos armados suelen ocultar. Ambos necesitan lavar dinero. Y ambos han construido estructuras financieras paralelas que operan con la misma lógica, con los mismos instrumentos, con el mismo conocimiento técnico del sistema bancario y tributario ecuatoriano. Esas estructuras son el tema de este expediente. No los sicarios, no las armas, no los decomisos de cocaína. El dinero que entra sucio y sale limpio. Y las personas que hacen posible esa transformación con un RUC, una cuenta bancaria, y el conocimiento preciso de hasta dónde puede llegar un depósito sin que nadie haga preguntas. Hay que empezar con los choneros, porque los choneros son el grupo más antiguo, el que construyó primero la infraestructura financiera, el que tuvo más tiempo para perfeccionar el sistema,
Y porque el caso del gestor financiero que lavaba para los choneros, usando casas de cambio legales como fachada, es uno de los expedientes judiciales más completos que ha producido la Fiscalía ecuatoriana en materia de lavado de activos vinculado al crimen organizado. El hombre de traje tiene un nombre en el expediente judicial. Los fiscales lo llaman simplemente el contador. Tenía 44 años cuando fue identificado. Trabajaba como asesor financiero independiente, con oficina en el centro norte de Guayaquil, clientes legales, declaraciones de impuestos en regla, cartera de servicios que incluía contabilidad para pymes, asesoría tributaria y gestión de cambio de divisas. Era el tipo de profesional invisible que existe en todas las ciudades, el que conoce cada norma del servicio de rentas internas, el que sabe leer la letra pequeña de los reglamentos bancarios, el que entiende exactamente cuáles son los umbrales que activan los reportes de operaciones inusuales y exactamente cómo mantenerse medio paso por debajo de cada uno de ellos. Lo que el contador hacía para los choneros no era diferente a lo que hacía para sus clientes legales. Era lo mismo: asesoría financiera, gestión contable, optimización tributaria, solo que los clientes no eran restaurantes o ferreterías. Eran las estructuras económicas de una organización criminal que movía millones de dólares al mes entre las rutas de droga del Pacífico, los mercados de extorsión de Guayaquil y Manta, y los operadores internacionales que compraban la cocaína en los puertos. El contador tenía una herramienta principal: las casas de cambio. No las ilegales, las legales, las que tienen su registro en el Banco Central del Ecuador, su autorización de operación, su personal con credenciales, sus formularios de declaración de origen de fondos. Esas casas de cambio son instrumentos financieros perfectamente legítimos en Ecuador. Permiten comprar y vender divisas, hacer transferencias internacionales, cambiar dólares por otras monedas para operaciones de comercio exterior, y tienen una particularidad que las hace especialmente útiles para quien conoce sus límites. Los requisitos de documentación para operaciones pequeñas son mínimos. El mecanismo que usó el contador durante casi 4 años fue el siguiente: los choneros entregaban efectivo, dólares en billetes de distintas denominaciones, a una red de colaboradores que el expediente judicial llama los mulos financieros. Esos mulos no eran personas con antecedentes criminales ni sicarios reciclados como contadores. Eran personas ordinarias: un estudiante universitario de Quito que necesitaba pagar la renta, una señora de Daule que quería ayudar a su hijo con los gastos del negocio, un empleado de comercio en Durán que recibía $200 por operación. Personas que sabían que estaban haciendo algo que no debían preguntar demasiado, pero que no sabían exactamente qué estaban moviendo ni para quién. Esos mulos llegaban a las casas de cambio, algunas de las cuales el contador había seleccionado previamente porque conocía al dueño, al administrador, o porque había identificado que el nivel de supervisión era menor al estándar. Cambiaban los dólares en efectivo por otras divisas o por instrumentos financieros, y los fondos resultantes, convertidos, documentados y con respaldo de la transacción legal de cambio de divisas, ingresaban al circuito formal. Una vez dentro del sistema formal, el contador aplicaba la misma lógica que usó la reina en los bancos: fraccionamiento. El dinero se movía en pequeñas cantidades entre cuentas, entre empresas, entre provincias. Se mezclaba con los flujos reales de negocios legítimos que el contador administraba para sus clientes legales. En algunas transferencias, el dinero del crimen compartía trayecto contable con el dinero de un restaurante de mariscos del norte de Guayaquil, que sí vendía mariscos, y sí tenía facturas reales, y sí pagaba impuestos. La mezcla era el blanqueo. Cuando el flujo criminal se diluía en el flujo legal, se volvía indistinguible. El investigador financiero Esteban Moncayo, que trabajó durante 3 años en el equipo de inteligencia financiera que destapó la red del contador, describió el método con una imagen que quedó en el expediente. Es como echar tinta negra en una piscina olímpica. Al principio ves el color, pero si metes suficiente agua, el negro desaparece. El contador sabía exactamente cuánta agua meter en cada piscina. El caso del contador llegó a la fiscalía no por un informante, llegó por un error de cálculo en una de las casas de cambio. Una operación que superó en $3.000 el umbral de reporte automático. Una sola operación. El oficial de cumplimiento de esa casa de cambio llenó el formulario de operación inusual como indicaba el protocolo. La UAFE recibió el reporte y lo procesó.
Encontró que la cuenta de destino estaba asociada a una empresa que ya había aparecido en otro reporte por razones distintas meses antes. Tiraron del hilo, y el hilo llevó, con 16 meses de trabajo, hasta el contador, hasta sus mulos, hasta las casas de cambio que había infiltrado, hasta los fondos que había mezclado con los flujos de sus clientes legales, y hasta las cuentas finales, donde el dinero limpio esperaba para ser invertido en activos físicos. 3 apartamentos en el norte de Guayaquil, un lote de terreno en San Borondón, 2 vehículos de alta gama registrados a nombre de familiares. Cuando la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento, el contador tenía en sus archivos digitales, parcialmente cifrados, una contabilidad paralela que los peritos forenses tardaron 4 meses en reconstruir completamente. Esa contabilidad mostraba que en 3 años y 8 meses, el contador había procesado para los choneros $2.900.000. Casi $3 millones que entraron como billetes en efectivo a casas de cambio del centro de Guayaquil y salieron, al otro extremo del circuito, como dividendos de una empresa de importaciones registrada en Quito, $2.900.000. Y el contador cobraba el 4% de cada transacción. Sus honorarios ilegales superaban los $116.000, depositados en efectivo, claro, en pequeñas cantidades, siempre por debajo del umbral. Ahora hay que hablar de la reina. Porque el caso de la reina, el expediente de la mujer de los lobos que lavaba con boutiques y salones de uñas, es más complejo, más extenso y en muchos aspectos más revelador de cómo el crimen organizado ecuatoriano aprendió a usar la economía informal como vehículo de blanqueo. La reina tiene un perfil que los investigadores del caso describen como el de una empresaria exitosa de clase media alta. 41 años en el momento de su identificación. Hija de un comerciante de Machala. Estudios universitarios en administración de empresas en Guayaquil, aunque sin título terminado. Trayectoria empresarial aparente de más de una década. Primero un pequeño negocio de ropa importada en el mercado de la Bahía. Luego una boutique con local propio en el norte de la ciudad. Luego la importadora de cosméticos con proveedores en China. Una mujer que construyó su negocio paso a paso, que tenía empleados en planilla, que pagaba el seguro social, que presentaba sus declaraciones con puntualidad, que era, en todos los registros del Estado ecuatoriano, una empresaria formal y cumplidora, excepto que sus negocios no eran rentables. Nunca lo habían sido. La boutique vendía ropa por cantidades que no justificaban el nivel de gastos. El salón de uñas en Urdesa operaba con demasiados empleados para la facturación que declaraba. La importadora compraba en China y vendía en Ecuador, con márgenes que habrían quebrado a cualquier empresario real en 2 años. Los negocios de la reina no podían sobrevivir con sus ingresos propios. Sobrevivían porque la caja recibía inyecciones regulares de efectivo que los libros contables presentaban como ventas y que en realidad eran fondos provenientes de los lobos. La diferencia entre el método de la reina y el del contador es fundamental para entender la diversidad de los sistemas de lavado. El contador usaba intermediarios financieros regulados, casas de cambio, para introducir el dinero al circuito formal. La reina usaba negocios de retail de baja vigilancia, donde el efectivo es la norma, donde la variabilidad de los ingresos diarios es la realidad del mercado y donde el nivel de supervisión estatal es estructuralmente bajo. Una boutique puede vender $500 un lunes y $6.000 un viernes, sin que eso dispare ninguna alarma, porque así funciona el comercio minorista en Ecuador. La variabilidad es la cobertura. El modelo que la reina había perfeccionado tenía 4 capas. La primera era la introducción del efectivo, el cash que llegaba de las operaciones de los lobos, principalmente de la extorsión en los mercados y de los pagos de los sableros en las minas de Ponce Enríquez, directamente en la caja de sus negocios. La segunda era la estratificación, mover ese dinero a través de las cuentas bancarias de los negocios, mezclado con los ingresos reales, en cantidades fraccionadas que respetaban los umbrales. La tercera era la integración, pagar con ese dinero ya registrado como ingresos comerciales los gastos operativos de los propios negocios, incluyendo salarios de empleados reales que nada sabían, alquileres de locales en contratos legítimos, compras de mercadería a proveedores reales. Y la cuarta, la más importante, la que cerraba el ciclo, usar las utilidades declaradas de esos negocios para hacer inversiones en activos, apartamentos, vehículos, joyas,
que quedaban legalmente en manos de personas de confianza de los lobos, con una historia contable impecable detrás de cada compra. El investigador que coordinó el seguimiento de la reina describió en un informe interno de la UAFE, parcialmente filtrado a la Alianza Periodística de Código Vidrio, el momento en que comprendieron la dimensión del caso. Cuando reconstruimos el mapa completo de las cuentas, el nombre que apareció en el centro de la red no era el de ningún líder conocido de los lobos. Era el de una mujer que en todos los registros del sistema aparecía como una empresaria exitosa que pagaba sus impuestos. Eso fue lo que nos dijo que estábamos frente a algo diferente. La reina no fue detenida por una operación de allanamiento espectacular. Fue identificada después de que una investigación paralela, dirigida contra una figura de nivel superior de los lobos en Machala, produjo documentos que mencionaban un nombre de mujer asociado a pagos de lavado. Los investigadores tardaron 7 meses en conectar ese nombre con la empresaria de Guayaquil. Y tardaron otros 9 meses en construir el expediente suficiente para sustentar una solicitud de prisión preventiva ante un juez que, en el contexto del caso Metástasis y la corrupción judicial documentada en Ecuador, era en sí mismo una incógnita institucional. Ese detalle, la incertidumbre sobre qué juez iba a recibir el caso y si ese juez tenía conexiones con la red que se investigaba, no es un dato menor. Es el corazón de la traición institucional que atraviesa todos los expedientes de lavado de dinero en Ecuador. Porque el lavado de dinero no funciona sin complicidades en el sistema, no solo en el sistema bancario, en el sistema judicial, en el sistema tributario, en el sistema de control estatal de empresas. La reina tenía a alguien en algún lugar del sistema que le avisaba cuando se acercaba una inspección, que aseguraba que sus declaraciones tributarias pasaran los filtros automatizados sin marcar irregularidades, que garantizaba que si alguna cuenta generaba un reporte de operación inusual, ese reporte llegara a un escritorio donde nadie lo iba a procesar con urgencia. No hay certeza documentada de exactamente quién era ese alguien. Hay indicios, menciones cifradas en conversaciones interceptadas, referencias indirectas en los documentos contables de la propia reina. Pero en el expediente judicial, ese hilo quedó sin atar. Sigue abierto. Y esa es la primera fractura en el sistema de persecución del lavado de dinero en Ecuador. La capacidad de investigar quién lava es mucho mayor que la capacidad de investigar quién dentro del Estado lo permite. Aquí hay que hablar de un tercer actor en este expediente. Porque la historia de la reina y el contador no tiene sentido completa sin entender el contexto de la guerra entre los lobos y los choneros, y sin entender por qué ambas organizaciones, que se matan mutuamente en las calles de Guayaquil y en los rondines de las cárceles, comparten la misma lógica financiera. La fractura de 2020, cuando los lobos se separaron de los choneros, después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, no fue solo una ruptura criminal, fue una ruptura económica. Los lobos, al independizarse, perdieron el acceso a la infraestructura financiera que los choneros habían construido durante años. Las casas de cambio infiltradas, las empresas de papel, los contactos bancarios corruptos, las rutas de transferencia hacia operadores internacionales. Todo eso quedó del lado de los choneros. Y los lobos tuvieron que construir su propio sistema desde cero. La reina fue, según los documentos de inteligencia, parte de la primera generación de operadores financieros que los lobos reclutaron después de la fractura. No la reclutaron como sicaria reconvertida. La reclutaron como lo que era, una mujer con conocimiento del sistema bancario y tributario ecuatoriano, con negocios establecidos que podían servir como vehículos de lavado, y con la suficiente inteligencia operativa para entender exactamente qué estaba haciendo y exactamente cómo no dejar huellas. El reclutamiento, según una fuente judicial consultada por Código Vidrio, no fue una amenaza ni una presión. Fue una propuesta económica. La reina recibía el 8% de cada transacción que procesaba. Con un volumen de $4 millones en 3 años, sus honorarios ilegales superaron los $320,000. $320,000 en honorarios que a su vez necesitaban ser lavados, y que encontraron su camino en las mismas estructuras que administraba para los lobos. El lavador que lava su propio dinero de lavar. Una muñeca rusa de complicidad financiera. El International Crisis Group documentó en su análisis de 2024 sobre el crimen organizado ecuatoriano que tanto los lobos como los choneros habían desarrollado, después de la fractura, estructuras económicas paralelas con características similares.
Ambas organizaciones usaban empresas del sector retail, donde el efectivo es norma, como primer punto de introducción de fondos. Ambas usaban redes de mulos financieros, compuestas por personas ordinarias, con bajos niveles de conocimiento sobre la naturaleza de las transacciones que realizaban. Ambas habían infiltrado, en distintos grados, casas de cambio legalmente registradas. Y ambas habían identificado como punto de vulnerabilidad del sistema ecuatoriano la misma brecha, la debilidad de los sistemas de cumplimiento en instituciones financieras de tamaño mediano, donde los departamentos de prevención de lavado de activos están subfinanciados, subformados y sujetos a una presión institucional que privilegia el volumen de transacciones sobre el nivel de control. Esa brecha no es un accidente. Es el resultado de décadas de regulación insuficiente. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, incluyó a Ecuador en su lista gris en 2021. La lista gris del GAFI significa que un país tiene deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No es una sanción, es una advertencia con consecuencias. Los países en lista gris enfrentan mayor escrutinio en sus transacciones internacionales. Sus instituciones financieras son percibidas como de mayor riesgo por los corresponsales bancarios internacionales y su acceso al crédito externo se encarece. Ecuador estuvo en la lista gris del GAFI hasta 2023, cuando fue retirado después de demostrar avances en sus sistemas de control. Pero los avances en los sistemas formales de control no siempre significan avances reales en la persecución del lavado. El Contador y la Reina operaron durante buena parte de ese periodo de supuesta mejora institucional. Sus redes sobrevivieron, al menos temporalmente, al proceso de salida de la lista gris. Lo que los identificó no fue el sistema mejorado. Fueron errores de cálculo y un hilo suelto en una investigación paralela. Ese es el segundo nudo sin resolver en este expediente. La brecha entre la mejora institucional en los papeles y la realidad de los sistemas de persecución financiera sobre el terreno. Para entender esa brecha en su dimensión real, hay que hablar de los números del sistema. Ecuador tiene más de 800 casas de cambio legalmente registradas, tiene más de 3 millones de empresas con RUC activo, tiene un sistema bancario con 18 bancos privados y más de 150 cooperativas de ahorro y crédito. La UAFE tiene menos de 150 funcionarios para supervisar todas esas instituciones. La Fiscalía tiene una unidad especializada en delitos financieros con menos de 20 fiscales dedicados en exclusiva al lavado de activos. Los peritos forenses financieros capaces de reconstruir una red como la del Contador o la de la Reina son, en todo el Ecuador, menos de 40 personas. 40 personas para perseguir 4.000 millones de dólares lavados. La desproporción es tan extrema que no puede explicarse únicamente por falta de presupuesto. Una parte de esa desproporción es estructural. El lavado de dinero es, por diseño, un delito que se oculta en la normalidad. Pero otra parte es consecuencia de una decisión política sostenida durante décadas de no dotar al sistema de persecución financiera de los recursos que necesita para ser efectivo. Y aquí hay que hablar de un tercer expediente que conecta a la Reina y al Contador con algo más grande. Con el sistema de clanes que en Ecuador gestiona los flujos de dinero criminal a nivel supraorganizacional. Porque ni los lobos ni los choneros operan sus finanzas de manera completamente autónoma. Sobre ellos, o a su lado, existen lo que los analistas de inteligencia llaman clanes financieros. Familias con tradición en el negocio del dinero ilegal. Familias que no tienen colores de banda, que no se identifican con ningún grupo armado, que prestan sus servicios al mejor postor entre las organizaciones criminales, y que llevan décadas construyendo estructuras de blanqueo que ninguna investigación ha podido desmantelar completamente. Los clanes más documentados en los informes de inteligencia ecuatorianos se concentran en 3 zonas: la costa, especialmente Guayaquil y Manta, la frontera norte con Colombia en Esmeraldas, y el corredor de los Andes, que conecta Cuenca con Loja y la frontera peruana. En esas 3 zonas, hay familias que tienen décadas de experiencia en el movimiento de efectivo, que tienen contactos en los sistemas bancarios de Colombia, Perú y Panamá, que conocen las rutas de las transferencias informales, los sistemas de hawala adaptados al contexto andino, las redes de comercio triangulado que permiten mover valor entre países sin que ningún sistema de rastreo internacional lo detecte. La Reina, según las fuentes judiciales consultadas,
no era parte de uno de esos clanes, pero conocía a alguien que sí lo era. Uno de sus nexos de lavado de nivel superior, un nodo en su red al que los documentos del caso se refieren simplemente como el tío, era un hombre de mediana edad con negocio de importación de electrodomésticos en Guayaquil, que tenía familia en Colombia y que había sido mencionado, sin ser imputado, en al menos 2 investigaciones previas sobre lavado de activos vinculado al tráfico de cocaína. El tío no era el financiador, era el intermediario de nivel medio que conectaba la red de la Reina, de escala relativamente local, con circuitos de blanqueo de mayor alcance geográfico. Ese circuito de mayor alcance incluía, según los documentos de inteligencia parcialmente filtrados, la triangulación comercial con empresas en Panamá y Miami. El mecanismo es conocido en la literatura criminológica como sobrefacturación de importaciones. Una empresa ecuatoriana declara haber importado mercadería por $100,000 de una empresa panameña. La mercadería real vale $40,000. Los $60,000 de diferencia son el canal por el que el dinero criminal ecuatoriano sale legalmente del país disfrazado de pago comercial legítimo. En destino, la empresa panameña recibe el pago, descuenta su comisión y devuelve el saldo en una cuenta que el cliente especifique, en el país que especifique, en la divisa que especifique. Limpio. El sistema de sobrefacturación es uno de los más antiguos del lavado de dinero global. El Grupo de Acción Financiera lo documenta desde los años 90 y sigue siendo efectivo porque depende de la triangulación entre sistemas aduaneros de distintos países que no comparten información en tiempo real. Ecuador tiene acuerdos de cooperación con varios países latinoamericanos para el intercambio de información tributaria y aduanera. Pero esos acuerdos funcionan a velocidades administrativas que ninguna investigación urgente puede esperar. Cuando un fiscal ecuatoriano solicita información a una contraparte panameña, los tiempos de respuesta formales pueden superar los 6 meses. Un lavador experimentado puede hacer 10 ciclos de sobrefacturación en 6 meses. El tío, que conectaba la red de la Reina con ese circuito internacional, fue identificado en el expediente, pero nunca imputado. El fiscal del caso describió la razón en términos directos. Tenemos indicios suficientes para sospechar, pero no tenemos elementos suficientes para probar ante un juez el nexo entre sus operaciones comerciales y el dinero de los lobos. Esa es la frontera exacta, donde el lavado de dinero se hace invisible, en el espacio entre la sospecha bien fundada y la prueba judicial suficiente. Y ese espacio es, en muchos casos, el espacio que protege a los niveles más altos de la cadena de lavado. Los mulos son fáciles de atrapar porque su exposición es directa. Los operadores de nivel medio, como la Reina o el contador, son detectables cuando cometen errores o cuando una investigación paralela tira del hilo correcto. Pero los clanes financieros, las familias con décadas de experiencia, los intermediarios internacionales, los nodos de sobrefacturación, esos permanecen operativos porque han aprendido a construir suficiente distancia entre su actividad y el efectivo criminal. Hay un dato que el expediente de la Reina produjo y que los investigadores consideran el más significativo de todo el caso. Cuando los peritos forenses reconstruyeron la trayectoria completa de los $4 millones que pasaron por su red, encontraron que solo el 16% del dinero original fue recuperado por el Estado ecuatoriano en el proceso de extinción de dominio. Menos de $650,000 de 4 millones rastreados, confiscados y devueltos al patrimonio del Estado. El 84% restante ya había completado el ciclo de blanqueo antes de que la investigación pudiera interceptarlo. Ya era legal. Ya estaba en activos físicos o en cuentas que no pudieron vincularse judicialmente a la red con la solidez suficiente para justificar la confiscación. Ese es el porcentaje de éxito real del sistema de persecución del lavado de dinero en Ecuador, en este caso, 16%. El crimen organizado se quedó con el 84%. Ahora hay que hablar de algo que los expedientes judiciales rara vez abordan con profundidad: el impacto del lavado de dinero en la economía real, en las personas que no tienen ninguna vinculación con el crimen organizado y que, sin embargo, son afectadas por su presencia en el mercado. Cuando el negocio de la Reina operaba en el norte de Guayaquil, competía con boutiques reales, cuyos dueños sí dependían de sus ventas para pagar el arriendo, los salarios y el seguro social. La boutique de la Reina podía vender más barato porque no necesitaba ser rentable. Podía mantener precios artificialmente bajos
porque la caja recibía fondos que no provenían del comercio. Ese dumping, esa competencia desleal financiada por el lavado, es uno de los mecanismos por los que el crimen organizado destruye la economía formal. No con violencia, con precios. La Asociación de Comerciantes del Ecuador documentó en un informe de 2022 que en el mercado de ropa importada, la presencia de negocios que operaban con efectivo de origen incierto había generado una distorsión de precios que afectaba a miles de comerciantes legales. Esos comerciantes no podían competir en precio con establecimientos que no dependían del margen comercial para sobrevivir, y no tenían manera de saber, desde afuera, cuáles de sus competidores eran reales y cuáles eran fachadas de lavado. El mercado los castigaba sin darles las herramientas para entender por qué no podían competir. Ese daño económico invisible es, en la mayoría de los análisis sobre crimen organizado en Ecuador, completamente ignorado. Se habla de los muertos, se habla de los decomisos de droga, se habla de los operativos policiales. No se habla de los negocios legales que cierran porque no pueden competir con una boutique de lavado. No se habla de los empleados de esas boutiques reales que pierden su trabajo sin entender qué los dejó desempleados. No se habla del comerciante que quiebra en silencio mientras el dinero criminal circula a su lado disfrazado de normalidad. La economista ecuatoriana Verónica Salgado, especializada en economías criminales, describió el fenómeno con una precisión que merece citarse en este expediente. El lavado de dinero no solo limpia el dinero del crimen, ensucia la economía legítima. Introduce una distorsión que es sistémica y que afecta a todos los agentes del mercado, incluidos los que no tienen ninguna vinculación con el crimen. Y como esa distorsión no produce un crimen visible, no genera una investigación visible, solo genera quiebras, desempleo y pérdida de competitividad que nadie investiga porque nadie sabe dónde buscar. Ahora hay que volver a los dos casos y atar los hilos que quedaron sueltos, porque la historia del contador y la reina no termina con sus detenciones, termina con lo que vino después, o más precisamente, con lo que no vino. El contador fue detenido en 2022. Fue procesado por lavado de activos en primer grado. El fiscal solicitó una pena de 7 años de prisión. El juez del caso, un magistrado sin vinculaciones documentadas con ninguna de las redes investigadas, le impuso 3 años y 9 meses. La diferencia entre la pena solicitada y la impuesta no fue consecuencia de corrupción. Fue consecuencia de la aplicación estricta de los criterios de atenuación previstos en el Código Orgánico Integral Penal. El contador colaboró con la investigación, identificó a parte de su red de mulos, entregó documentación que facilitó el trabajo forense. Esa colaboración le redujo la pena. Salió de la cárcel antes de que la investigación sobre los choneros, que su testimonio contribuyó a construir, llegara a producir un solo resultado judicial contra la cúpula de la organización. La reina fue procesada en 2024. Al momento de la redacción de este guión, su proceso judicial se encontraba en etapa de juicio. La fiscal del caso solicitó una pena de 12 años, que en el expediente se sustenta en la cantidad del dinero lavado, la sofisticación de la red construida y el grado de planificación demostrado. Pero la sentencia no ha sido dictada. La reina permanece en prisión preventiva. Y los bienes incautados en el proceso de extinción de dominio, los 3 apartamentos, el terreno en San Borondón, los 2 vehículos de alta gama, los ahorros en cuentas bancarias, están en proceso de valoración para determinar cuánto puede recuperar el Estado ecuatoriano de los 4 millones lavados. El tío no ha sido imputado. El nodo de sobrefacturación que conectaba la red de la reina con el circuito internacional no ha sido identificado públicamente. Los clanes financieros que operan en la costa, en Esmeraldas y en el corredor andino siguen activos, según los informes de inteligencia más recientes. Y mientras ese archivo permanece abierto, en alguna casa de cambio del centro de Guayaquil, un hombre de traje realiza un trámite. El cajero lo conoce, el guardia de seguridad lo saluda, la transacción se registra, los formularios se llenan, todo en regla, todo con documentación, todo por debajo del umbral de reporte automático. Y al otro lado del circuito, el dinero del crimen avanza otro paso en su transformación, de efectivo sucio de la extorsión, del narco, del oro ilegal, a dividendo limpio de una empresa que nadie va a investigar porque en todos los registros del Estado ecuatoriano figura como una empresa normal que paga sus impuestos
y declara sus utilidades con puntualidad. Eso es el lavado de dinero en Ecuador. No es una película de gángsters. Es el trámite del lunes. Es la factura de importación de China. Es el apartamento comprado al contado en San Borondón. Es el RUC activo de una boutique que nunca necesitó vender un solo vestido para sobrevivir. El archivo de este caso permanece abierto en 3 frentes. El proceso judicial de la reina, que aún no tiene sentencia firme, la identidad del tío y el nodo internacional de sobrefacturación que conectaba la red con el exterior, que los investigadores conocen parcialmente, pero no han podido imputar. Y la pregunta más amplia, la que este expediente no puede responder por sí solo: ¿cuántos operadores como el contador y la reina están activos en este momento en el sistema financiero ecuatoriano? ¿Cuántas boutiques y salones de uñas y casas de cambio y importadoras de cosméticos están procesando el dinero de los lobos, de los choneros, de los clanes que no tienen nombre en los titulares porque nunca han cometido el error de calcular $3.000 de más? El sistema financiero ecuatoriano procesa miles de millones de dólares en transacciones cada semana. La UAFE revisa una fracción de ellas. Los fiscales especializados en lavado de activos tienen menos de 20 plazas en todo el país. Los peritos forenses financieros son menos de 40. La brecha entre la escala del problema y la escala de los recursos dedicados a perseguirlo no ha cerrado. Y mientras esa brecha permanezca abierta, el dinero seguirá encontrando el camino que siempre encuentra, el que nadie está mirando. Pero para entender por qué esa brecha no cierra, hay que dejar de mirar solo los números y empezar a mirar las decisiones. Porque la brecha no es un accidente presupuestario, es el resultado acumulado de decisiones políticas tomadas durante décadas por gobiernos de distinto signo que tuvieron en común una sola constante: tratar el lavado de dinero como un problema técnico de supervisión financiera y no como lo que es, un problema político de captura institucional. Y esa distinción no es semántica. Determina exactamente qué tipo de respuesta se construye, con qué recursos, con qué urgencia y con qué nivel de compromiso real de quienes tienen el poder de cambiar las condiciones estructurales que hacen posible que el dinero criminal circule con tanta fluidez por el sistema financiero ecuatoriano. El tratamiento técnico del lavado de dinero produce respuestas técnicas, más formularios de reporte de operaciones inusuales, más capacitaciones al personal de cumplimiento de las instituciones financieras, más actualizaciones del software de monitoreo de transacciones, más acuerdos de cooperación internacional con cláusulas bien redactadas que producen intercambios de información a velocidades administrativas incompatibles con la urgencia de las investigaciones. Esas respuestas técnicas tienen valor, no son inútiles, pero son insuficientes frente a un fenómeno cuya escala y sofisticación superan con creces la capacidad de cualquier sistema técnico de control que opere dentro de los límites presupuestarios y políticos que Ecuador ha asignado históricamente a la persecución financiera del crimen organizado. El tratamiento político del lavado de dinero produciría respuestas diferentes. Implicaría reconocer que el lavado de dinero en Ecuador no es solo un problema de delincuentes individuales que explotan las brechas de un sistema imperfecto. Es un problema de un sistema que ha sido parcialmente capturado por las organizaciones que debería perseguir, y que esa captura no ocurre solo en los niveles bajos, los custodios que aceptan sobornos, los cajeros que miran para otro lado, los funcionarios de aduana que abren el candado en el momento equivocado. Ocurre también en los niveles donde se toman las decisiones sobre cuánto presupuesto recibe la UAFE, cuántos fiscales especializados en lavado de activos tiene el país, qué tan rápido se procesan los reportes de operaciones inusuales y qué tan agresivamente se persigue la extinción de dominio sobre los activos de origen criminal. El caso Metástasis, que expuso en 2023 la red de corrupción que conectaba a jueces, fiscales y funcionarios del Estado ecuatoriano con el financiador criminal Leandro Norero, fue el documento más revelador de esa captura de nivel superior. Norero no era un lavador de calle. Era un hombre que había construido una red de contactos dentro del aparato judicial ecuatoriano que le permitía influir sobre el resultado de investigaciones que lo afectaban, acceder a información reservada sobre operativos policiales antes de que se ejecutaran y garantizar que ciertos expedientes durmieran en ciertos escritorios el tiempo suficiente para que las evidencias expiraran o los testigos cambiaran de versión.
Lo que el caso Metástasis reveló no era nuevo para los investigadores que llevaban años trabajando en la intersección entre el crimen organizado y el sistema institucional ecuatoriano. Era la confirmación documentada, con nombres, con montos, con conversaciones interceptadas, de algo que la inteligencia financiera ya sabía, pero que nunca había podido probar ante un juez con la solidez suficiente. Que el lavado de dinero en Ecuador no es solo una operación financiera, es una operación política, y que sus defensas más eficaces no están en las casas de cambio, ni en las boutiques, ni en las importadoras de cosméticos. Están en los despachos donde se decide qué se investiga, con cuánta urgencia y con cuántos recursos. Ese contexto es el que explica por qué la reina pudo operar durante 3 años sin ser identificada. No porque su método fuera técnicamente invulnerable, era detectable. El patrón de depósitos fraccionados, la inconsistencia entre los ingresos declarados y los gastos operativos de sus negocios, la variabilidad de caja, que no correspondía a ningún modelo de retail real, eran señales que un sistema de monitoreo bien calibrado y suficientemente dotado de recursos humanos habría identificado antes. Lo que protegió a la reina durante 3 años no fue la invisibilidad de su método, fue la opacidad del sistema que debía detectarla. Y esa opacidad tiene geografía, no está distribuida de manera uniforme en todo el sistema financiero ecuatoriano. Se concentra en ciertas instituciones, en ciertos mercados, en ciertas zonas del país, donde la presencia regulatoria es históricamente más débil y donde la economía informal tiene mayor peso relativo. La costa ecuatoriana, y Guayaquil en particular, concentra la mayor parte del lavado de dinero documentado en el país. No porque los guayaquileños sean más propensos al crimen que los serranos, sino porque Guayaquil es el nodo económico más activo del Ecuador, el puerto por donde pasa la mayoría del comercio exterior, la ciudad con el mayor volumen de transacciones en efectivo del país y la zona donde la economía informal tiene mayor penetración en el mercado formal. Esas características hacen de Guayaquil el entorno ideal para el lavado de dinero. El volumen de transacciones proporciona la cobertura. La informalidad proporciona la justificación, y la debilidad histórica de los sistemas de control en una ciudad que creció demasiado rápido para que sus instituciones pudieran seguirle el ritmo, proporciona la oportunidad. El mercado de la Bahía, que es el mercado de comercio popular más grande del Ecuador y uno de los más grandes de América del Sur, con miles de puestos y un volumen diario de transacciones en efectivo que nadie ha podido cuantificar con precisión, porque una parte significativa de esas transacciones nunca produce un registro formal, es el ejemplo más visible de ese entorno. En la Bahía, el efectivo es la norma. Las facturas son la excepción. Los precios se negocian en el momento. Los márgenes varían sin explicación aparente. Y la presencia de la autoridad tributaria es estructuralmente insuficiente para supervisar un mercado de esa escala con los recursos disponibles. Los investigadores de la UAFE, consultados en el proceso de documentación de varios expedientes de lavado, describen la Bahía no como un mercado criminal, sino como un entorno donde el dinero criminal puede circular con una facilidad que no tiene en ningún otro mercado formal del país. No todos los vendedores de la Bahía están vinculados al crimen organizado. La inmensa mayoría no lo está. Pero en ese mar de transacciones informales, el dinero de los lobos o los choneros, introducido a través de un puesto de venta de ropa o electrónicos, se vuelve indistinguible del dinero del comerciante que lleva 20 años vendiendo en el mismo puesto y nunca ha tenido ninguna vinculación criminal. Esa indistinguibilidad es el activo más valioso del lavado de dinero en la economía ecuatoriana, y construirla no requiere sofisticación financiera, requiere conocimiento del entorno, saber dónde el efectivo es normal, saber dónde nadie va a preguntar por facturas, saber dónde la presencia regulatoria es mínima y previsible. Ese conocimiento no está en ningún manual técnico de lavado de dinero. Está en el conocimiento ordinario del mercado ecuatoriano que tiene cualquier persona que haya vivido en Guayaquil durante suficiente tiempo. La reina tenía ese conocimiento. Lo había construido durante su trayectoria como comerciante. Sabía exactamente en qué segmento del mercado de ropa el efectivo era la norma. Sabía qué instituciones bancarias tenían sistemas de monitoreo menos sofisticados. Sabía en qué días de la semana los controles de los cajeros eran más relajados.
Sabía que justificaciones contables eran más difíciles de cuestionar sin un análisis forense profundo, y aplicó ese conocimiento con la precisión de alguien que había construido negocios reales y entendía desde adentro cómo funcionaban y cómo podían funcionar para propósitos diferentes a los que declaraban. Ese perfil, el del lavador con conocimiento profundo del mercado legal, es el que los investigadores de la UAFE describen como el más difícil de perseguir. Porque el lavador que conoce el mercado desde adentro no comete los errores que delatan a los lavadores de menor experiencia. No mezcla flujos incompatibles. No usa justificaciones que no resisten un examen básico. No genera patrones de comportamiento que disparen alertas automáticas. Hace exactamente lo que haría un comerciante legítimo de su sector, excepto que una parte de los fondos que introduce en ese comportamiento legítimo no son legítimos. El contador compartía ese perfil. Su conocimiento técnico del sistema financiero, específicamente de los umbrales de reporte y de los mecanismos de verificación de origen de fondos en las casas de cambio, era tan preciso que los investigadores que reconstruyeron su red describieron su operativa como la de alguien que había estudiado los reglamentos bancarios con el mismo cuidado con que un fiscal estudia el Código Orgánico Integral Penal para encontrar las vías de acusación. El contador había estudiado las normas para encontrar las vías de evasión. Y las había encontrado no porque las normas fueran deficientes en su diseño, sino porque el espacio entre el diseño normativo y su aplicación real en el campo era suficientemente amplio para que alguien con su nivel de conocimiento técnico pudiera moverse con comodidad. Ese espacio entre diseño y aplicación es el que la reforma institucional ecuatoriana lleva años intentando cerrar sin suficiente éxito. Y es el espacio que este expediente necesita documentar con más detalle, porque entender por qué no se cierra es entender por qué el lavado de dinero en Ecuador sigue siendo posible a la escala que es. La primera razón por la que ese espacio no se cierra es la velocidad. El diseño normativo, los reglamentos que establecen los umbrales de reporte, los formularios de declaración de origen de fondos, los protocolos de verificación de identidad en las casas de cambio, se actualiza a velocidad legislativa o reglamentaria. Esa velocidad se mide en meses o años. La adaptación de los lavadores al nuevo entorno normativo se mide en días o semanas. Cuando el Banco Central actualiza sus umbrales de reporte para casas de cambio, los operadores como el contador ya han ajustado sus montos operativos antes de que la nueva norma entre en vigencia. La asimetría de velocidad entre reguladores y regulados. Cuando los regulados tienen incentivos económicos suficientemente grandes para adaptarse, es una constante de todos los sistemas de control financiero del mundo. Pero en Ecuador, donde los recursos dedicados al monitoreo de esa adaptación son especialmente limitados, esa asimetría es más extrema que en la mayoría de los países de la región. La segunda razón es la fragmentación. El sistema financiero ecuatoriano no es una entidad única con un sistema de monitoreo centralizado. Es un conjunto de instituciones reguladas por distintos organismos, con distintos sistemas informáticos, distintos estándares de reporte y distintos niveles de capacidad técnica. Los bancos privados grandes tienen departamentos de cumplimiento relativamente bien dotados, con software de monitoreo de transacciones actualizado y personal formado en detección de operaciones inusuales. Las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas, que en Ecuador son más de 150, y que en conjunto tienen una penetración significativa en los mercados rurales y semiurbanos, tienen en muchos casos departamentos de cumplimiento con un solo funcionario, software desactualizado y niveles de formación que no pueden compararse con los de las instituciones bancarias grandes. Las casas de cambio, que el contador usó como principal punto de introducción de fondos, tienen estándares de cumplimiento que varían de manera significativa según el tamaño de la institución, la zona geográfica donde operan y el nivel de supervisión que la Junta de Política y Regulación Financiera ejerce en su área específica. Esa fragmentación crea lo que los analistas llaman los puntos débiles del sistema. Y los puntos débiles del sistema son exactamente donde los lavadores especializados, como el contador, dirigen su operativa. No van al banco grande con el departamento de cumplimiento robusto. Van a la casa de cambio mediana en el centro de Guayaquil, cuyo oficial de cumplimiento tiene exceso de trabajo, formación insuficiente y un sistema de reporte que genera alertas que nadie procesa con urgencia. El lavado de dinero no busca el centro del sistema, busca sus márgenes.
Y en Ecuador, los márgenes del sistema financiero son amplios, geográficamente dispersos y estructuralmente subvigilados. La tercera razón es la incentivación invertida. El sistema de prevención de lavado de activos en Ecuador, como en la mayoría de los países, deposita una parte significativa de la responsabilidad de detección en las propias instituciones financieras. Son los bancos, las cooperativas, las casas de cambio, los que deben reportar las operaciones inusuales a la UAFE. Son sus oficiales de cumplimiento los que deben identificar los patrones sospechosos, llenar los formularios de reporte y garantizar que la información llega a los organismos del Estado. Ese modelo tiene sentido teórico. Las instituciones financieras tienen el acceso directo a las transacciones, el contexto del comportamiento habitual de sus clientes y la capacidad técnica para identificar anomalías. Pero tiene una falla práctica fundamental. El reporte de operaciones inusuales tiene costos para la institución que reporta y no tiene beneficios directos. El costo es la posible pérdida del cliente reportado, que si resulta no tener vinculaciones criminales, se convierte en un cliente insatisfecho. El costo es el tiempo del personal de cumplimiento dedicado a llenar formularios y mantener documentación. El costo es el riesgo reputacional de ser asociado con clientes de origen dudoso, aunque ese riesgo sea consecuencia de haber detectado el problema y no de haberlo generado. Y el beneficio es ninguno, o más exactamente, el beneficio es el cumplimiento normativo que evita una sanción regulatoria. No hay premio por reportar bien. Solo hay sanción por no reportar. En ese contexto de incentivos, el reporte de operaciones inusuales tiende a ser subóptimo. Las instituciones reportan lo suficiente para evitar sanciones regulatorias, no lo suficiente para que el sistema de detección funcione con la sensibilidad que necesita. Y en los márgenes del sistema, en las casas de cambio medianas del centro de Guayaquil donde operaba el contador, los incentivos para reportar son incluso más débiles, porque la relación entre el cumplimiento normativo y la viabilidad económica del negocio es más estrecha. Una casa de cambio pequeña, que pierde a un cliente frecuente, porque lo reportó como sospechoso, pierde un volumen de transacciones que puede afectar su rentabilidad de manera significativa. Y una casa de cambio pequeña cuyo dueño tiene una relación personal con el cliente, como en algunos de los establecimientos que el contador había seleccionado, tiene un incentivo adicional, esta vez personal, para no ver lo que no quiere ver. La cuarta razón, y la más incómoda de nombrar, es la presión política sobre los organismos de control. La UAFE y la Fiscalía Ecuatoriana no operan en un vacío institucional. Operan en un sistema político donde las decisiones sobre presupuesto, sobre nombramientos directivos y sobre prioridades de investigación están mediadas por actores políticos que tienen sus propias relaciones con el sistema económico y financiero del país. El caso Metástasis demostró que esas relaciones pueden incluir vínculos con el financiamiento criminal. Y si los jueces que reciben los expedientes de lavado de activos pueden estar vinculados a las redes que se investigan, la pregunta sobre la integridad de los organismos de control que producen esos expedientes no puede responderse con un simple ejercicio de confianza institucional. No hay en este expediente evidencia de que la UAFE, como institución, esté capturada por el crimen organizado. Hay evidencia, en cambio, de que la UAFE opera con recursos insuficientes para la escala del problema que debe enfrentar. Y hay indicios, en los expedientes parcialmente filtrados, de que en algunas investigaciones, la velocidad de procesamiento de los reportes de operaciones inusuales no correspondía a la urgencia que los investigadores en campo consideraban necesaria. Si esa lentitud fue consecuencia de falta de recursos, de priorización burocrática o de algo más específico, es una pregunta que el expediente no puede responder con certeza, pero que el expediente necesita hacer, porque es exactamente el tipo de pregunta que los sistemas de control sin mecanismos de rendición de cuentas suficientemente robustos producen sin respuesta. Para entender la dimensión del sistema que persigue el lavado de activos en Ecuador y sus limitaciones reales, hay que recorrer la cadena completa, desde el reporte de origen hasta la sentencia final. La cadena comienza cuando una institución financiera identifica una operación que activa los criterios de reporte de operación inusual. El formulario llega a la UAFE. Los analistas de la UAFE procesan el reporte y determinan si amerita una investigación o un archivo. Si amerita investigación, se abre un expediente y se asigna a un equipo analítico. Ese equipo construye un informe de inteligencia financiera
que documenta el patrón de transacciones sospechosas y su posible vinculación con actividades ilícitas. El informe llega a la Fiscalía. Los fiscales especializados en lavado de activos evalúan si el informe tiene suficiente sustento para abrir una instrucción fiscal. Si la abren, comienza la fase de investigación penal, con solicitudes de información adicional a las instituciones financieras, posibles interceptaciones de comunicaciones si se dan los requisitos legales, y construcción del expediente judicial. Si el expediente produce evidencia suficiente, se solicita la vinculación de los investigados y posteriormente el juicio. Esa cadena, en condiciones ideales, funciona. En condiciones reales ecuatorianas, tiene al menos 4 puntos donde los recursos insuficientes generan cuellos de botella que ralentizan el proceso hasta niveles que comprometen su efectividad. El primer cuello de botella está en la UAFE. La institución recibe miles de reportes de operaciones inusuales al año y los procesa con menos de 150 analistas. El análisis de una red de lavado de mediana complejidad, como la del contador, requiere semanas de trabajo de peritos forenses que deben reconstruir manualmente patrones de transacciones distribuidos entre múltiples cuentas en múltiples instituciones. La demanda supera la capacidad analítica instalada. El resultado es una cola de expedientes pendientes de análisis que en algunos periodos documentados ha superado los 2 años de espera. Un caso de lavado que tarda 2 años en pasar de reporte a expediente fiscal ha dado al lavador tiempo suficiente para completar varios ciclos más del proceso, mover los activos a nuevas estructuras y borrar las huellas más visibles de la operación original. El segundo cuello de botella está en la Fiscalía. Los fiscales especializados en lavado de activos son menos de 20 en todo el país. Un fiscal especializado en lavado de activos en Ecuador puede tener simultáneamente decenas de expedientes activos en distintas etapas de investigación. La atención que puede dedicar a cada uno, en cada momento, es necesariamente limitada. Y cuando un caso de lavado requiere la cooperación de contrapartes internacionales para rastrear flujos hacia el exterior, los tiempos de respuesta de esa cooperación, que puede superar los 6 meses por vía formal, impone una espera que ningún fiscal puede controlar y que en muchos casos supera los plazos legales de las medidas cautelares disponibles. El tercer cuello de botella está en la pericia forense. Los peritos forenses financieros, capaces de reconstruir la contabilidad paralela de una red de lavado, son, como ya se documentó, menos de 40 en todo el Ecuador. Esos peritos son compartidos entre la Fiscalía, la Policía Nacional, la Contraloría y otros organismos del Estado que los requieren. En los períodos de mayor actividad judicial, los peritos disponibles para un caso específico pueden ser 1 o 2, trabajando en paralelo con otros 10 casos. La reconstrucción de la contabilidad paralela del contador tardó 4 meses. 4 meses en que el perito asignado al caso tenía otros expedientes activos que reclamaban atención simultánea. 4 meses que podrían haber sido 4 semanas con recursos adecuados. El cuarto cuello de botella está en los juzgados. El Poder Judicial ecuatoriano, golpeado por la crisis de legitimidad que el caso Metástasis expuso con toda su crudeza, enfrenta un déficit de confianza que afecta a todos los expedientes, incluidos los de lavado de activos vinculados al crimen organizado. Los jueces que reciben esos expedientes operan bajo presiones que los expedientes de casos ordinarios no producen. En algunos casos documentados, los abogados defensores de los imputados han utilizado recursos procesales de manera sistemática para dilatar los juicios más allá de los plazos razonables, sabiendo que la prescripción o el vencimiento de medidas cautelares puede beneficiar al imputado. Y en el contexto de un poder judicial donde la integridad de algunos de sus miembros ha sido cuestionada con evidencia documentada, la certeza sobre el resultado de cualquier juicio de lavado de activos de alta complejidad es menor de lo que debería ser en un sistema funcional. Esos 4 cuellos de botella, el analítico, el fiscal, el pericial y el judicial, no son problemas de diseño normativo, son problemas de recursos y de integridad institucional, y juntos explican por qué el porcentaje de recuperación de los activos de la reina fue del 16% y no del 80%. ¿Por qué el contador salió de la cárcel antes de que la investigación que su testimonio contribuyó a construir produjera resultados contra la cúpula de los choneros? ¿Por qué el tío y el nodo internacional de sobrefacturación
siguen sin ser imputados, no porque los investigadores no supieran quiénes eran, sino porque el sistema que debía convertir ese conocimiento en una sentencia no tenía los recursos para hacerlo en los tiempos que la persecución del crimen organizado requiere. Pero hay otro elemento en este expediente que los análisis institucionales suelen pasar por alto y que este guión necesita documentar con la misma precisión que los cuellos de botella del sistema. Es el elemento humano, la historia de las personas ordinarias que el sistema de lavado utiliza como piezas y que el sistema de persecución frecuentemente trata como culpables, cuando en realidad son víctimas de una arquitectura criminal que las recluta con promesas de dinero fácil y las expone a consecuencias que en ningún momento comprendieron completamente. Los mulos financieros que usó el contador para introducir el efectivo en las casas de cambio eran personas ordinarias. El expediente judicial los identifica con nombres que el proceso penal mantiene reservados para algunos de ellos por razones de seguridad. Pero sus perfiles sociales están documentados en el informe de la fiscal del caso, un estudiante universitario de 23 años de Quito que necesitaba pagar la renta de su habitación compartida, una mujer de 47 años de Daule que había aceptado hacer un trámite para un conocido de su hijo porque necesitaba dinero para el tratamiento médico de su madre, un empleado de comercio de 31 años de Durán que recibía $200 por operación y al que nunca nadie le explicó exactamente qué estaba moviendo ni para quién. Esas 3 personas fueron procesadas penalmente. El estudiante universitario fue condenado a 2 años de prisión. La mujer de Daule, tras demostrar ante el juez que su nivel de conocimiento sobre la naturaleza de la operación era mínimo, recibió una pena alternativa de trabajo comunitario. El empleado de comercio fue absuelto por insuficiencia probatoria sobre su nivel de conocimiento. 3 destinos distintos para 3 personas que ocuparon el mismo rol en la misma red, y ninguno de los 3 había tomado la decisión de ser parte del sistema de lavado de dinero de los choneros. Habían tomado la decisión de aceptar un encargo que alguien les presentó como un trámite, como un favor, como un trabajo de poca importancia bien pagado. Y esa decisión, tomada con información incompleta y bajo presiones económicas reales, los había colocado en la posición de ser las piezas más visibles y más vulnerables de una red cuyo verdadero núcleo permanecía en su mayoría fuera del alcance del sistema judicial. El contador, que era el arquitecto de la red, que había diseñado la estructura de lavado, que había seleccionado las casas de cambio y coordinado las operaciones durante más de 3 años, recibió una pena de 3 años y 9 meses. El estudiante universitario, que hizo un trámite en una casa de cambio sin conocer completamente sus implicaciones, recibió 2 años de prisión. La diferencia entre esas 2 penas expresa algo sobre la lógica de persecución del sistema, que ningún análisis de cuellos de botella institucionales puede capturar, que en la práctica, el sistema tiende a procesar con mayor eficiencia a quienes están más expuestos en la cadena y con mayor dificultad a quienes están más protegidos por su posición en la jerarquía de la red. Eso no es una crítica al trabajo de los fiscales que llevaron el caso, es una descripción de la asimetría estructural entre la exposición de los distintos actores de una red de lavado y la capacidad del sistema judicial de alcanzarlos con la misma intensidad. Los mulos están en la primera línea porque su actividad es la más visible. Los operadores de nivel medio, como la reina y el contador, están un paso más atrás y requieren más recursos investigativos para ser identificados. Los financiadores, los clanes, los nodos internacionales, están en la parte de la cadena donde la evidencia es más difusa, los activos más dispersos y la capacidad del sistema de producir una prueba judicial suficiente más limitada. Y el resultado de esa asimetría es que el sistema de persecución, por más eficiente que sea en sus operaciones específicas, tiende a desmantelar los niveles más bajos de las redes de lavado con una frecuencia que no refleja el impacto real sobre el funcionamiento de la red. Porque la red no depende de sus mulos para sobrevivir. Puede reemplazar a un mulo en horas, con otra persona en la misma situación económica de vulnerabilidad, con el mismo desconocimiento sobre la naturaleza exacta del encargo, con la misma disposición a aceptar $200 por un trámite que parece menor. La red depende de su núcleo, de sus operadores especializados, de sus conexiones con el sistema financiero formal y de sus nodos internacionales. Y esos son precisamente los elementos que el sistema de persecución ecuatoriano alcanza con menos frecuencia
y con menos eficiencia. El criminólogo Andre Standing, que ha trabajado durante años en África y América Latina, documentando estructuras de lavado de dinero vinculadas a crimen organizado, describió este fenómeno con una imagen que los expedientes ecuatorianos confirman. Los sistemas de persecución del lavado de dinero se parecen a cortarle las ramas a un árbol. Las ramas caen, el árbol sigue en pie, y mientras las raíces tengan acceso al agua, que en este caso son los flujos de dinero del narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado, el árbol sigue creciendo y produciendo nuevas ramas. Cortar ramas tiene valor, mantiene el árbol contenido, pero no es lo mismo que arrancar el árbol. Para arrancar el árbol, o al menos para dañarlo de manera que su recuperación sea más lenta que su persecución, los sistemas de persecución del lavado de dinero necesitan alcanzar las raíces. En el caso ecuatoriano, eso significa perseguir los flujos de dinero hasta sus fuentes, las rentas del narcotráfico, las economías de la extorsión, los ingresos de la minería ilegal. Significa coordinar de manera efectiva la persecución financiera con la persecución criminal de las organizaciones que generan el dinero. Y significa construir la capacidad de cooperación internacional que permita rastrear los flujos más allá de las fronteras ecuatorianas, hacia los bancos panameños, las cuentas en Miami, los operadores en Dubái que compran el oro ilegal de Ponce Enríquez y los que compran la cocaína en los puertos. Esa coordinación existe en el papel. Ecuador tiene convenios de asistencia mutua judicial con docenas de países. Tiene membresía en el Gafi y en sus organismos regionales. Tiene acuerdos de cooperación con la DEA norteamericana, con la Europol, con el 1D, tiene marcos formales de intercambio de información financiera con Colombia, Perú, Panamá y varios países del Caribe. Toda esa arquitectura de cooperación es real y produce resultados, casos donde la información compartida entre sistemas de inteligencia financiera de distintos países ha permitido identificar flujos que ningún sistema nacional habría podido rastrear solo. Pero esa arquitectura de cooperación funciona a velocidades que el crimen organizado, con su capacidad de adaptación y su ausencia de restricciones procesales, supera sistemáticamente. Cuando Ecuador solicita información a Panamá sobre las empresas que participaron en el esquema de sobrefacturación del Tío, Panamá responde en los plazos previstos por el acuerdo bilateral, que son plazos administrativos que pueden superar los 6 meses. En esos 6 meses, las empresas panameñas que sirvieron de intermediarias en el esquema han podido ser liquidadas, reconstituidas bajo nuevos nombres, transferidas a otras jurisdicciones o simplemente vaciadas de los activos que las vinculaban a la operación. El dinero ya no está donde estaba cuando la solicitud salió de Quito. Esa velocidad diferencial entre la cooperación internacional y la adaptación criminal es el problema más difícil de resolver en la persecución del lavado de dinero transnacional. No porque no haya soluciones técnicas. Las hay. El intercambio de información en tiempo real, los equipos conjuntos de investigación que evitan los tiempos de los procedimientos formales de asistencia mutua, el uso de plataformas digitales compartidas de monitoreo de transacciones sospechosas que varios países de la región han comenzado a implementar. Pero esas soluciones requieren niveles de confianza institucional y de inversión compartida que la región latinoamericana, con sus asimetrías de poder y sus fragilidades institucionales propias, no ha podido construir de manera sostenida. Ecuador, en particular, tiene una posición delicada en esa arquitectura regional de cooperación. Su ubicación geográfica, entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, lo convierte en un país de tránsito y de procesamiento cuya importancia para el crimen organizado transnacional es desproporcionada con respecto a su tamaño y a sus capacidades institucionales. Las organizaciones que operan en Ecuador no son organizaciones ecuatorianas en el sentido de que su alcance y sus recursos se limiten al territorio nacional. Los Lobos tienen conexiones documentadas con el CJNG mexicano. Los Choneros han tenido vínculos con las FARC disidentes colombianas. Las estructuras financieras de ambas organizaciones conectan con circuitos de blanqueo que pasan por Panamá, Miami, Dubái y los mercados del oro en India.
Perseguir esas conexiones con los recursos institucionales de un Estado mediano como Ecuador, sin la cooperación activa y en tiempo real de los sistemas de inteligencia de los países vinculados a esa cadena, es una empresa que bordea lo imposible. Y sin embargo, hay que decir que se hace. Que hay fiscales ecuatorianos que trabajan con esas limitaciones y producen expedientes como el del Contador y la Reina. Que hay analistas de la UAFE que procesan los reportes de operaciones inusuales con la dedicación y el conocimiento técnico que el trabajo requiere. Que hay peritos forenses que reconstruyen contabilidades paralelas durante meses con los recursos que tienen disponibles. Que hay investigadores de inteligencia financiera que tiran de hilos durante años sin certeza de llegar al final. Esas personas existen, hacen su trabajo en condiciones que los sistemas más robustos del mundo considerarían inadecuadas. Y producen resultados que, aunque insuficientes para el tamaño del problema, son reales. El expediente de la Reina existe porque alguien en la UAFE procesó un reporte de operación inusual de manera suficientemente diligente como para identificar una conexión con otro expediente previo. El expediente del Contador existe porque un oficial de cumplimiento en una casa de cambio llenó el formulario de reporte automático cuando la operación superó el umbral en $3,000. Esos dos actos, aparentemente menores, aparentemente rutinarios, desencadenaron investigaciones que tardaron años en producir resultados, pero que documentaron con precisión cómo funciona el lavado de dinero en Ecuador y quiénes son algunos de sus actores. Esa documentación tiene valor más allá de las sentencias individuales. Tiene valor estratégico, porque cada expediente que se cierra correctamente produce información sobre los métodos, las rutas, los actores y las vulnerabilidades del sistema, que el siguiente investigador puede usar para identificar el siguiente caso más rápido y con mayor precisión. La inteligencia financiera se acumula. El conocimiento sobre los métodos de lavado que los lobos y los choneros usan en el mercado ecuatoriano es hoy significativamente mayor que hace 5 años, precisamente porque los expedientes del Contador y la Reina existen y están documentados. Ese conocimiento no está disponible públicamente. Está en los archivos de la UAFE y la Fiscalía, pero guía las prioridades de los investigadores que trabajan activamente en la siguiente generación de expedientes. El problema es que la acumulación de ese conocimiento no compensa la asimetría de recursos, no cierra la brecha entre la escala del lavado y la escala de la persecución. Lo que hace es permitir que el sistema sea algo menos ineficiente de lo que sería sin él. Y algo menos ineficiente no es suficiente cuando el 84% del dinero que se lava, en un caso individual, completa el ciclo antes de que la investigación pueda interceptarlo. Para cerrar esa brecha de manera real, la respuesta no está solo en más analistas en la UAFE, más fiscales especializados, más peritos forenses, aunque todo eso es necesario. La respuesta más profunda está en atacar la economía criminal que genera el dinero que se lava. Un sistema de lavado de activos existe porque hay activos que lavar. Y los activos que lavar existen porque el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal producen flujos de dinero que superan ampliamente la capacidad del crimen organizado de usarlos directamente en efectivo sin convertirlos. Secar el lavado de dinero de manera definitiva requiere secar sus fuentes. Y secar sus fuentes es el problema más complejo de la política de seguridad ecuatoriana, no el más fácil. Pero mientras esa solución estructural permanezca fuera del alcance de un solo gobierno, de una sola legislatura, de un solo periodo de política pública, hay algo que sí puede hacerse, que ya se sabe cómo hacer porque los expedientes del Contador y la Reina lo documentan con suficiente precisión. Se pueden reforzar los sistemas de monitoreo en los puntos débiles del sistema financiero, específicamente en las casas de cambio medianas y en las cooperativas de ahorro y crédito de menor tamaño, donde la presencia regulatoria es históricamente más débil. Se puede aumentar la velocidad de procesamiento de los reportes de operaciones inusuales con inversión tecnológica en los sistemas de la UAFE. Se puede dotar a la Fiscalía de los fiscales especializados que el tamaño del problema requiere. Se puede construir un sistema de protección real para los funcionarios del sistema de persecución que son amenazados, para que el cálculo entre hacer el trabajo correctamente y proteger a la propia familia no produzca sistemáticamente la segunda opción. Y se puede reformar el sistema de extinción de dominio, para que sea más ágil, para que el porcentaje de recuperación de activos
no sea del 16%, sino algo que se acerque más a lo que el crimen perdería si supiera que el sistema puede alcanzar el 80%. Esas medidas son costosas. Requieren voluntad política sostenida más allá de un periodo de gobierno. Requieren que el sistema político ecuatoriano decida que la persecución del lavado de dinero es una prioridad que merece los recursos que necesita y no la fracción que históricamente ha recibido. Y requieren que esa decisión se tome en un contexto en que el caso Metástasis ha demostrado que algunos de los actores del sistema político tienen razones personales para preferir que el sistema de persecución financiera permanezca subfinanciado, subformado y suficientemente lento como para que el dinero criminal complete su ciclo de blanqueo antes de que llegue el expediente. Ese es el círculo más difícil de romper, no el técnico, el político. Y mientras permanezca sin romperse, el análisis de los expedientes del contador y la reina produce una conclusión que ningún informe oficial del SNAI, de la UAFE, de la Fiscalía o del gobierno ecuatoriano ha formulado con la claridad que merece. En Ecuador, el crimen organizado tiene más capacidad de lavar su dinero que el Estado de perseguirlo. No por falta de voluntad de los investigadores, por falta de recursos, por captura institucional parcial, y por una decisión política sostenida de tratar la persecución financiera del crimen como una prioridad secundaria en un país con demasiadas prioridades urgentes y demasiados pocos recursos para atenderlas todas. Esa conclusión no es permanente. Los sistemas cambian, las instituciones se reforman, la voluntad política se construye cuando los ciudadanos la exigen con suficiente claridad y constancia. Y los expedientes, los documentos judiciales, los informes de inteligencia, los análisis de Crisis Group y el GE-Talk, los reportajes de Código Vidrio y las alianzas periodísticas que cubren el crimen organizado en Ecuador son la materia prima de esa exigencia. Porque una sociedad que no sabe cómo funciona el lavado de dinero no puede exigir que se lo persiga con los recursos que merece. Y una sociedad que no sabe cómo funciona el sistema de persecución no puede exigir que se lo reforme con la urgencia que requiere. Por eso este expediente existe. Por eso importa documentar no solo que la reina lavó $4 millones para los lobos, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, con qué conocimiento del sistema, con qué complicidades estructurales que van más allá de su decisión individual. Por eso importa documentar no solo que el contador procesó casi $3 millones para los choneros, usando casas de cambio legales, sino por qué esas casas de cambio eran el punto débil que él podía usar sin que el sistema lo detectara durante casi 4 años. Y por eso importa documentar que el tío, el nodo de sobrefacturación, los clanes financieros de la costa y el corredor andino siguen en pie, no como una invitación al pesimismo, como la documentación de lo que falta. Lo que falta es mucho. El sistema financiero ecuatoriano procesa miles de millones de dólares en transacciones cada semana.